ninguna interrupción, y este video pues ya luego lo subo con calma y podemos hacer la comparación. Entonces, para iniciar, eh, ¿alguna duda de la clase anterior, de los problemas que se resolvieron? ¿O todo en orden? Todo bien. Sale. Entonces, la clase de hoy es bastante sencilla. Eh, Siempre es muy interesante. Profe, m- yo tengo una duda. Sí, dime, Kaira. No le digo al profe, pa. Que ya ve la fórmula que dice 2, o sea que tiene que poner un 2 y luego tiene que poner velocidad al cuadrado sobre R. ¿No te acordarás como del número de la ecuación? Aquí andan en las pantallas. Espérame. Pueden ser alguna de estas: 10-4, 10-5, 10-6. eh, o la 10-8. No, era la de arriba. ¿Cuál de esas? La de 2 pi r sobre Sobre periodo. Ajá. ¿Cuál es tu duda con esa fórmula? Es que me confundo mucho en la sustitución. O sea, Si la ¿de dónde proviene? en el resultado. Porque ya ve que dijo que, o sea, que no pusiéramos el valor de pi, sino más bien lo dejáramos así como pi. Sí, ese es un tip para que no acarrees los decimales. Mira, vamos a poner un ejemplo así brevemente. Justo con esa que está sugiriendo. ¿Sí, Kaira? Sí, profe, por favor. Entonces, suponte que te dan los siguientes datos. Es un objeto que está girando, que está dando vueltas de manera horizontal, y te dicen que el radio de giro es de 1 metro, y que el periodo, o sea, lo que tarda en dar una vuelta completa, es de 0.5 segundos. Entonces, la manera de usar la fórmula es simplemente sustituir. Y aquí dijimos que el radio de giro era 1 metro, mientras que el periodo de rotación dijimos que era de medio segundo. ¿Sí? Entonces, tú, para hacer esta fórmula, digamos, para que no te confundas con esto de no usar el valor de pi, digamos que si todo el problema lo único que te está pidiendo es calcular esa velocidad y te dan esos dos datos, entonces aquí la recomendación es: puedes hacer el problema directamente. Por ejemplo, yo lo que haría en mi calculadora, haría 1 entre 0.5. Eso te va a dar un 2, y luego eso lo multiplicas por el 2pi. Entonces el resultado lo puedes poner de dos maneras, y ambas formas son correctas. Lo puedes poner como 4pi, nada más aquí no te olvides de poner las unidades, que son los metros por segundo. Más déjame poner el que siempre utilizo para que no quede tan grande. Entonces, esa es una manera válida de que escribas el resultado, ¿sí? También es válido que pongas el valor de pi, es decir, que pongas aquí el 3.1415, y las cifras consecutivas. Si tú haces eso, el resultado que te va a marcar tu calculadora, tomando tres decimales, sería ese: 12.566. Yo les recomiendo que en algunas ocasiones, cuando tienes que hacer como cálculos consecutivos, por ejemplo, que este resultado no es el final, sino que este resultado tú lo necesitas como para otro paso del ejercicio, mi recomendación es que lo dejes así, que dejes el símbolo de pi. Si ya es tu resultado final y quieres saber el número en decimales, es decir, 4pi tú ya no lo vas a usar para ningún otro cálculo, entonces sí, haz la multiplicación. ¿Qué ventaja tiene que lo escribas como 4pi? Aquí no pierdes ningún decimal. En cambio, si este resultado tú lo vas a utilizar para otro cálculo, si tomas un decimal más, si tomas un decimal menos, el resultado
final que calcules va a estar variando y estrictamente no va a estar correcto. No sé si con eso queda resuelta tu duda, Kaira. Sí, o sea, entonces en el resultado pongo el pi y también las medidas, ¿verdad? Sí, los decimales. Por ejemplo, si este fuera tu resultado final, yo te lo pondría bien, ¿sí? De hecho, yo prefiero este tipo de notación donde evitas el uso de decimales y así no tienes pérdida de información. Ok, sí, gracias. Sale. ¿Alguna otra duda antes de proseguir? Bueno, si no voy a borrar esto. Entonces les explico brevemente el objetivo de la clase de hoy. Voy a discutir las fórmulas que faltan del libro. Las voy a discutir muy brevemente para que vean de dónde vienen y puedan entender completamente el texto del libro. La realidad es que si yo les diera la lista de las fórmulas, les dijera así directamente qué significa cada cosa, con eso se podrían lanzar a hacer todos los ejercicios de este capítulo completos, ¿no? Solamente hasta el que les dejé, que fue el 10.49. Los podrían hacer rápidamente todos. Entonces no quiero que pierdan eso de vista. Pero sí es importante que sepan más o menos cómo se deducen las fórmulas de una manera muy sencilla, no pretendo profundizar demasiado, para que entiendan mejor cuáles son las partes y las variables de la fórmula. Entonces lo último que habíamos visto era la fuerza centrípeta. Eh, por ejemplo, aquí en la ecuación 10.47, pues realmente lo único que se hace, se sustituyó la fórmula de aceleración centrípeta y en un inciso, aquí hacen el análisis dimensional, fuerza en sistema internacional, ya sabemos de memoria, son newtons, y lo único que hicieron aquí, la velocidad al cuadrado, la sustituyeron por una de nuestras fórmulas que ya habíamos deducido previamente, que de hecho es esta. ¿Sí? Esta que en este instante se las voy a poner aquí de un color diferente para que la noten. ¿Sí? La de 2pi fr, esto se eleva al cuadrado en la fórmula y les queda la ecuación 10.8, que de hecho, si pusieron mucha atención, es justo la fórmula que tengo aquí al lado. Entonces, la idea de aquí ir combinando fórmulas es ver qué datos les están dando los problemas e ir combinando las fórmulas de la manera más adecuada para que la fórmula tenga exactamente las variables que les está poniendo el problema. Por ejemplo, este ejercicio, el 10.2, una pelota de 4 kilogramos, la están haciendo girar por medio de una cuerda, el radio de giro es de 2 metros, y les dan el periodo, les dan que una vuelta completa la hace en medio segundo y les preguntan cuál es la tensión sobre la cuerda, es decir, les están preguntando la fuerza centrípeta. Entonces lo que hace este ejercicio, digamos que lo resuelve paso por paso, aquí donde dice solución, la velocidad alrededor de la trayectoria escoge esta fórmula porque tiene el radio de giro, que es la R mayúscula, y tiene la T, que es el periodo, sustituye los números y ya por medio de una calculadora obtiene el 25.1. Ya que tiene esta velocidad, la sustituye en la fórmula de fuerza centrípeta, es decir, 25.1 lo eleva al cuadrado por 4 entre 2 y obtiene el resultado final. Este mismo problema se pudo haber hecho con esta fórmula que ahorita les estoy remarcando en el editor de ecuaciones. ¿Sí? Si ustedes sustituyen aquí, nada más que en lugar de frecuencia, pues hay que poner 1 sobre periodo al cuadrado. Entonces, si ustedes sustituyen todos los datos ahí, van a obtener exactamente el mismo resultado de los 1260 newtons. Entonces, nuevamente, hacerles énfasis y recordarles que todos estos problemas tienen más de una vía de solución. ¿Sí? Por ejemplo, el siguiente ejercicio que hacen, aquí les ponen una especie de, ¿cómo se le podría llamar esto? Como un reguilete que tiene dos masas. Ok, nos esperamos aquí. Sí, ya vi el mensaje de Bolaños que se está trabando. Pero miren, ahora sí el video no se va a trabar porque lo estoy grabando con la compu. Bueno, el siguiente ejercicio, que es el 10.3, disponen dos masas unidas con una varilla
y esto lo hacen girar. En algunas máquinas o en algunos dispositivos se pueden encontrar algún mecanismo de este estilo. Ahorita les vamos a poner un ejemplo de para qué les puede servir ahí para que lo anoten en la lista de aplicaciones. Entonces, lo que hace este ejercicio, calcula la fuerza sobre una de las bolas, ¿sí? Les dan la masa de la bola, eso lo vamos a cambiar por 0.5 kilogramos. El dato aquí importante del problema es 12 revoluciones por segundo. 12 revoluciones por segundo. Aquí aprovechamos que ya está sobre segundo, entonces estos son hertz. Entonces, por eso aquí el libro lo sustituye en la frecuencia y ya no le cambia las unidades. ¿Sí? Digamos que en un libro más formal de física, aquí en lugar de revoluciones por segundo le habrían puesto hertz. Esto de revoluciones realmente no representa ninguna unidad. Y pues bueno, hacer la cuenta nuevamente es bastante sencillo. Hacen esta multiplicación con ayuda de una calculadora y encuentran la velocidad tangencial de una de las pelotas. Finalmente, ya que tienen este dato de la velocidad, pues utilizan la fórmula de fuerza centrípeta. La vuelven a sustituir consecutivamente y encuentran la fuerza. En este caso, la fuerza que se produce sobre la varilla, la tensión, aquí les hace mucha énfasis que es hacia adentro. Entonces vamos a explicar por qué la fuerza de la varilla es hacia adentro. Entonces la pelota está experimentando fuerza centrípeta. ¿Eso qué quiere decir? Que la pelota, si no estuviera la varilla, la pelota saldría disparada hacia afuera. Entonces, para que eso no pueda ocurrir, la varilla tiene que producir una fuerza de reacción hacia adentro. Es para que de alguna manera esté equilibrado el sistema. Entonces, la pelota quiere ir hacia afuera, ¿sí? Dejen aquí ver si tengo plumón, sí, como una especie de plumón. Miren, no me dejó rayar, pero bueno. Miren, aquí está. Digamos que esta pelota quiere ir hacia afuera y la varilla lo que hace es una fuerza de reacción. Es decir, para que la pelota no salga disparada, la varilla tiene que apuntar hacia adentro. Por esa razón, aquí en el resultado les dice que la fuerza va hacia el centro. ¿Sí? Entonces, y aquí les pone este diagrama sencillo donde quitó la varilla. Entonces, si no existiera la varilla, pues las pelotitas estas, cuando les dan vueltas, pues tendrían que salir disparadas hacia afuera. ¿Sí? Entonces, como verán, los problemas de fuerza centrípeta y aceleración centrípeta son muy sencillos. La principal precaución es este tipo de unidades, como las revoluciones por segundo. Acordarnos que la podemos manejar como una frecuencia, y cuando les dan revoluciones por minuto, por hora, transformarlas a radianes por segundo, ¿no? Las velocidades angulares. Es lo único que debemos de tener precaución. Ahora vamos a un tema que sí es nuevo, ¿sí? Y aquellos que quieran ser ingenieros civiles o andar armando caminos, carreteras, ser empleados en una constructora, creo que les va a parecer bastante interesante. Se llama peralte de curvas. Este tema es muy sencillo de entender. No sé si alguna vez les pasó que, no sé, sobre todo de niños, que estaban jugando en alguna parte interna de una casa y que era algún piso demasiado liso, que no tenía fricción, o que ya sus zapatos estaban viejitos, o a lo mejor andaban descalzos con los puros calcetines, y de repente pegan carrera, quieren cambiar de dirección, y en lugar de cambiar de dirección se siguen patinando hacia donde iban. ¿Sí? No sé si alguna vez les habrá pasado algo como eso. Entonces, ese es un efecto normal que ocurre usualmente porque porque la fuerza de fricción entre sus pies y el suelo pues es muy baja. Un fenómeno completamente idéntico pasa con los coches. Cuando un coche toma una curva muy cerrada, ¿sí? El movimiento natural del coche va a ser salirse de la curva. De hecho, estas son una de las fórmulas donde ya empezamos a considerar fuerzas de fricción. Si no existieran las fuerzas de fricción, cuando un coche diera una vuelta, el coche no las podría dar, siempre se estaría saliendo de la curva. Gracias a que existe fuerza de fricción, aquí se los estoy marcando en el dibujo del libro, gracias a que está esta fuerza de fricción, digamos, entre las llantas y el auto,
Entonces, recordando la definición de fuerza de fricción, es cualquier fuerza que se opone al movimiento. Entonces, hay una fuerza que quiere sacar al coche de la curva. Entonces, como existe fricción entre las llantas y el coche, pues aparece una fuerza que jala el coche hacia adentro. ¿Sí? Esa es estrictamente una fuerza de fricción. Entonces, cuando patinan los coches, cuando está, por ejemplo, el pavimento muy húmedo, muy mojado, cuando se ha derramado algún tipo de aceite, algún tipo de químico que baja la fricción entre las ruedas del coche y el pavimento. Por ejemplo, es sencillo que pueda derrapar si ya no tiene, ¿cómo le dicen a esto? Si ya se le desgastó el dibujo de las llantas. ¿Sí? Si se desgasta el dibujo de las llantas, pues las llantas ya no pueden, o sea, baja la cantidad de fricción que pueden generar y es más fácil que patine. Otro ejemplo muy típico, los que hayan visto alguna carrera de Fórmula 1, para que ese tipo de coches puedan alcanzar esas altas velocidades, pues se necesita que sus llantas sean lo más planas posibles. ¿Sí? Entonces, si el coche da una vuelta o recibe un golpe muy de pronto, el coche va a empezar a patinar y va a empezar a dar vueltas. Y otra vez, eso es culpa de la falta de fricción entre las ruedas y el asfalto que pudieran tener. El caso extremo cuando se congela un camino. Si un camino se congela y las llantas no son adecuadas para mantener fricción, el coche les va a patinar cada vez que quieran ustedes dar una vuelta. Esto debido a la falta de fuerza centrípeta que jala el coche. Entonces vamos a hacer un análisis muy sencillo con esta parte. De hecho, se las voy a poner como en un cuadrito para señalarlo. Esto se conoce en física como un diagrama de fuerzas y más o menos se explica cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre el coche. Entonces, sobre el coche actúa su peso, que está apuntando hacia abajo, es la masa del coche por la fuerza de gravedad. Recordando el año pasado, estudiamos una fuerza que se llama fuerza normal, que es esa N minúscula, que es la fuerza de reacción del suelo. Es la fuerza que evita que el coche se hunda. Si no existiera esta fuerza normal o esta fuerza normal fuera muy baja, por ejemplo, cuando metes un tractor o un coche a un lodazal, pues el coche se hunde, ¿sí? Se hunde sobre el camino. Entonces, esa N pues es la fuerza que ejerce el suelo sobre el coche y evita que el coche se hunda literalmente. Esta Fs es la fuerza de fricción, tomando en referencia aquí la figura 10.4, el inciso A. Entonces el coche va dando su curva y gracias a esta fuerza de fricción se lo pueden imaginar como una cuerda que está atando al coche y evita que se salga de la curva. Entonces lo que necesitamos es que esta fuerza de fricción sea igual a una cosa que le llamamos fuerza centrífuga, ¿sí? Que es como esa fuerza que quiere sacar al coche del camino. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí de qué significa cada letra y de la importancia que tiene la fricción en este fenómeno? Yo creo. A ver, Ya ve que dice que siempre las fuerzas tienen que estar equilibradas. ¿sí? Entonces la fuerza normal y el peso están equilibradas, pero la fricción, ¿con qué otra está equilibrada? Por eso puse esta flecha por acá arriba. Es la fuerza centrífuga que quiere sacar al coche. Nada más que no está dibujada ahí. La fuerza de fricción, fíjate que esto es una cosa muy, muy curiosa de la naturaleza. La fuerza de fricción siempre, o sea, entre más grande sea la fuerza que quiere sacar al coche, eso usualmente genera más fricción. Pero bueno, la fuerza de fricción tiene un límite, ¿sí? Entonces, si tú vas muy rápido en un coche, por muy buenas llantas que tengas, por muy buen arrastre y todo, si tú das la vuelta demasiado cerrada, la fuerza de fricción a veces no te alcanza y es cuando un coche empieza a coletear o simplemente se sale de la curva. No sé si con eso queda un poquito más clara tu duda, nada más que aquí no pusieron esa flecha, por eso yo la puse por acá arriba. Ah, ok, sí, gracias.
Sale. Entonces, resolver esto es bastante sencillo. La fuerza centrípeta simplemente va a ser igual a la fricción. Del curso pasado les recordamos que la fuerza de fricción, un modelo muy sencillo o una ecuación muy sencilla que utilizábamos para describirla, es que la fuerza de fricción tiene que ser igual al coeficiente de fricción, en este caso, ahorita no vamos a discutir si es uno estático o dinámico, simplemente lo más sencillo es decir, es un coeficiente de fricción. Este numerito tiene que ver mucho o depende completamente de cómo son las superficies y cómo interaccionan entre ellas. Tiene que ver con el concepto de adherencia que vimos el semestre pasado en la parte de fluidos, nada más que es un concepto de fluidos que se puede extrapolar muchas veces a los sólidos. Entonces la fuerza de fricción es igual a este coeficiente por la fuerza normal. Y la fuerza que los va a estar sacando es la fuerza centrípeta, que bueno, aquí ya vimos la fórmula ya sabemos de dónde sale. Y lo único que se hace es, se iguala la fuerza de fricción con la fuerza centrípeta. Es decir, en el análisis solo nos vamos a fijar en las flechas horizontales. Entonces eso nos permite obtener la ecuación 10.9. A ver, aquí estoy viendo un comentario de Bolaños. Con aceite y aguas, supongo que cuando hablábamos de cómo hacer derrapar un coche, cuando una superficie se humedece y cuando la velocidad del carro es más fuerte que la llanta, que lo hace patinar el suelo sin moverse, correcto. Nada más aquí hay que refinar un poquito el lenguaje. Más bien cuando el coche lleva mucha velocidad, vas a necesitar una aceleración negativa para bajar esa velocidad, y esa aceleración negativa hace aparecer este concepto de fuerza que estás mencionando, Bolaños. Entonces, cuando digamos esa fricción que existe entre la llanta y el suelo, cuando no logra ser más fuerte que la aceleración centrípeta en este caso, pues es precisamente cuando patina el coche. ¿Sí? Y bueno, aquí obviamente en la parte de ingeniería automotriz, pues hay muchos trucos que se pueden hacer en el diseño del coche, en el diseño de las llantas, para que el coche sea adecuado, lo más adecuado posible, por ejemplo, un coche de carreras, ¿no? También hay que entender aquí las limitaciones. Hay coches, hay automóviles que no lo son. Entonces, si este tipo de vehículos, de máquinas, se exponen a condiciones que no son óptimas para ellas, pues los volteas, los haces derrapar. Pero bueno, aquí ya entran más otros temas de estabilidad y de equilibrio que de hecho es lo que platicaremos hasta el siguiente parcial. Entonces, aquí retomando la ecuación 10.9, es simplemente fuerza centrípeta es igual a la fuerza de fricción que evita que derrape el coche. A esto le llamamos, y vamos a pulir un poquito esta fórmula, la 10.9. La fuerza normal del diagrama C, de la figura 10.4, pues ya vimos que está equilibrada con el peso, que es mg. Entonces, esta n minúscula de la ecuación 10.9 se cambia por mg, y al hacer la sustitución nos queda esta sencillísima fórmula. ¿Sí? Entonces, con esta sencillísima fórmula, ustedes, si conocen el coeficiente de fricción que existe entre las llantas y el radio de la curva, ¿sí?, que es esta R mayúscula, ustedes pueden saber cuál es la velocidad máxima que ustedes pueden transitar esa curva sin que el coche les derrape. Entonces, con la ecuación 10.10 ustedes pueden diseñar señalética de precaución para carreteras de una manera muy sencilla. Obviamente, cuando se hacen los cálculos con esta fórmula, se trata de dejar ahí un margen. Por ejemplo, a lo mejor el coche derrapa a los 110 kilómetros, entonces yo pongo que la velocidad máxima puede ser de 90 para esa carretera o esa curva, ¿no?, que estamos diseñando, o que queremos poner señalética de precaución para que exista un margen. Y bueno, ya resolver un problema pues es bastante sencillo. Por ejemplo, aquí les dicen que es una curva de 100 metros de radio. Les dicen que el coeficiente de fricción entre la llanta y el pavimento es de un valor 0.7. Entonces queremos saber cuál es la velocidad máxima a la cual se puede transitar por esa curva. Entonces se sustituye todo en la ecuación 10.10. Es una cuenta muy sencilla, 0.7 por 9.8 por 100.
aquí como aparece la gravedad, hay que tener muchísima precaución y todo tiene que estar en sistema internacional. Entonces la máxima velocidad a la cual se puede transitar esa curva es de 26.2 metros por segundo. Para hacerlo kilómetros por hora, nada más multiplíquenlo por 3.6 y van a obtener el 94.3 kilómetros por hora. Entonces, como verán, esto de peralte curva, esto de la fricción y la velocidad óptima para no derrapar, pues es bastante sencilla. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no, proseguimos, muchachos. Ahora, peralte de una curva. El peralte es la inclinación a la cual ustedes, cuando tienen una curva demasiado cerrada, a estas curvas se les suele dar inclinación. Si lo comparamos con lo que vimos anteriormente, véase que en la figura 10.4 el cochecito está completamente en horizontal. Entonces, si tú quieres poder aumentar la velocidad de tránsito sobre esa curva sin que el coche salga disparado o derrape, un truco que se hace es darle una inclinación. Lo que hace esta inclinación produce que la fuerza normal ya no apunte de manera vertical, ahora apunta con un ángulo dado. Este es el ángulo del peralte, se le conoce. Entonces, aquí en la parte C del dibujo, la fuerza normal, una parte se va a una componente horizontal y otra parte se va al peso, la componente vertical. ¿Sí? Entonces, esto va a ayudar a que aumente la fuerza de fricción que evita que el coche salga disparado. Aquí el análisis es completamente idéntico. El peso lo vamos a igualar con la componente vertical, que es n coseno del ángulo. Aquí tengan mucho cuidado. Estamos acostumbrados a que la componente vertical siempre la modelamos con seno, pero aquí ocurre que este es un triángulo semejante, ¿sí? Entonces aquí les estoy remarcando este triángulo. Entonces cuando hacemos el análisis de fuerzas, en realidad la fuerza normal, ¿cómo se llama? Que es esta flecha, queda apuntada aquí en el diagrama. Y este ángulo viene a ser el ángulo de acá, entonces se voltean las componentes y el cateto adyacente ahora resulta, o sea, el cateto adyacente ahora resulta que está con la vertical. Es por eso que aquí se cambió seno por coseno y les recomiendo mucho que se aprendan este truco cuando trabajen con planos inclinados. Y si no quieren entrar en rollos de pelearse con el triángulo semejante y todo eso, lo único que hay que hacer es, seno se cambia por coseno, vertical se intercambia por horizontal. Entonces, vamos a igualar la fuerza centrípeta con fuerza normal seno del ángulo y el peso lo vamos a igualar con n coseno del ángulo. Entonces nos van estas son las componentes y nos van a quedar este par de ecuaciones. Fuerza normal seno del ángulo es igual a la fuerza centrípeta, ¿sí? Y n coseno del ángulo va a ser igual al peso. Entonces nos quedó un sistema de ecuaciones. Trabajar con estos sistemas de ecuaciones es terriblemente ineficiente, entonces podemos hacer un trucote para arreglar la fórmula. La fórmula de arriba, que es esta, la voy a señalar ahorita de rojo, la dividen completamente entre la de abajo. Entonces n con n se cancela, seno sobre coseno se hace tangente, y aquí queda dividido mv cuadrada r entre mg. Las m se cancelan y les queda una g en el denominador y aparece la ecuación 10.11, que es el ángulo de peralte óptimo. Entonces esta fórmula también es muy sencilla de usar. Esta v es la velocidad a la cual ustedes quieren transitar la curva, r es el radio de la curva, g es 9.8 y aquí aparece el ángulo de peralte. Entonces, para resolver un ejercicio como el ejemplo 10.5, les dan el valor límite de la curva, el valor óptimo a la cual ustedes quieren transitar por la carretera, les ponen 80 kilómetros por hora, les dicen que la curva tiene un radio de 300 metros y les piden encontrar cuál es la elevación que le tienen que dar a esa parte en la curva para la pista, es decir, el ángulo de peralte. Para asegurar que el coche o quien transite por ahí jamás derrape. Entonces el primer paso, pues esos 80 kilómetros por hora, hay que hacer los metros por segundo, nada más los dividen entre 3.6, les queda 22.2.
y este lo sustituyen en la fórmula 10.11. Sustituyen el radio de curvatura, el 9.8, y les va a dar este número, punto 0,168. Y con tangente inversa pueden encontrar el ángulo. Aquí tengan mucho cuidado de si el ángulo se los están preguntando en radianes o se los están preguntando en grados. ¿Sí? Si el problema se los está pidiendo en grados, tengan la precaución, que de hecho es lo más común, tengan la precaución de que su calculadora se encuentre en grados. Memo, si se está trabando, no te preocupes, estoy grabando con una, ¿cómo se llama? Con un programa especial que tengo en la compu, y voy a subir el video a YouTube para que no se suba con mala calidad. ¿Sí? Ahí disculpen que me vaya así tan de corridito y no me espere, pero lamentablemente hemos perdido muchas clases y vamos a perder más. Entonces, pues sí es importante que acabemos de ver estos temas, aunque sea un poquito por encimita. Normalmente en la manera presencial todo esto lo hago en el pizarrón así de memoria, pero pues bueno, son las condiciones. ¿Alguna duda con el peralte de una curva? Sí, esos datos, ¿cómo se llama? O sea, todos los datos te los da el problema, más bien hay que tener cuidado qué es lo que te están preguntando. Como te están pregun- co- como te están preguntando el ángulo, pues fue lo que despejamos, pero aquí está, el radio es de 300 metros. Ahí queda más remarcado. ¿Alguna otra duda? Entonces, si se fijan, tiene su chiste saber deducir las fórmulas, pero pues bueno, la manera en la que van a hacer el examen van a tener esta fórmula ahí directamente a la mano. Solamente es hacer la sustitución, saber hacer el despeje y como siempre tener mucho cuidado con las unidades. 10.5. La sección 10.5 es un péndulo cónico. Entonces primero vamos a explicar qué es un péndulo cónico. Es cuando ustedes hacen oscilar o mover alguna masa que se encuentra atada de un soporte o de un techo, ¿sí? Y ustedes lo ponen a dar vueltas en círculo. Entonces, nuevamente, aquí lo que se suele utilizar, se hace un diagrama de fuerza sobre la masa. Vamos a encontrar que hay un peso y que hay una tensión que está de manera, digamos, inclinada. Entonces la descomponemos en su parte X y Y. Y como este péndulo va a estar dando vueltas, va a estar experimentando una fuerza que va a hacer que la masa se quiera salir. De hecho, entre más rápido ustedes hagan oscilar esto, digamos esta fuerza que se lo señalé con esta flecha de color ahí medio rosa, naranja, va a hacer que, que el péndulo se levante cada vez más. Haciendo el diagrama de fuerzas, nuevamente aquí les queda un triángulo semejante. Es idéntico al problema del peralte de una curva. Entonces el peso lo van a poder igualar con el coseno del ángulo y la fuerza centrífuga o aceleración centrípeta. Luego discutimos profundamente qué significa cada una de estas cosas. Ahorita las podemos manejar como sinónimos para no entrar en conflicto. Esto tiene que ser igual a la tensión horizontal de la cuerda, que está dada por T seno del ángulo. Entonces nos vuelven a quedar los mismos pares de ecuaciones, que son estas. Entonces, si se fijan, en lugar de fuerza normal ahora apareció la tensión, y lo único que hacemos es dividimos la primera entre la segunda y otra vez nos vuelve a quedar la fórmula del peralte de una curva. ¿Sí? ¿Cuál es la cosa nueva que podemos hacer aquí? Podemos sacar quién es la tangente de este ángulo. Les recuerdo que tangente es cateto opuesto, que es la altura a la cual se encuentra dando vueltas la pelotita, entre cateto, no, perdón, este es el cateto adyacente, la H, y el cateto opuesto al ángulo es la R, que viene a ser ¿cómo se dice? El radio de giro. Les recuerdo, entre más rápido va girando esta pelotita, este radio de giro es mayor. Entonces encontramos quién es la tangente del ángulo, pues es R sobre H y se sustituye en la fórmula de aquí arriba. Y finalmente les queda esta fórmula que, arreglándola un poquito,
obtienen esta. Entonces ustedes pueden calcular a la altura que se encuentra la pelotita girando, si saben su velocidad y si saben su radio de giro. Esta velocidad ustedes la pueden sustituir, la pueden poner en términos de la frecuencia con ayuda de las fórmulas que les pusimos la otra ocasión. Entonces, aquí ya nada más haciendo el despeje sobre f, pues se encuentran la ecuación 10.2. Esta fórmula, ¿cómo funciona? Si ustedes quieren saber cuántas vueltas da por segundo, lo único que necesitan saber cuál es la altura a la cual se está encontrando la pelotita. Entonces, nuevamente, resolver este tipo de ejercicios nada más ¿cómo se llama? Es encontrar los datos que les faltan. Entonces, veo que me quedan 10 minutos. La clase la voy a dejar por aquí. El día, cuando los vuelvo a ver, el miércoles me voy a poner a hacer puros ejercicios de ejemplo de los temas que les acabo de explicar. Ahora vamos al chat. Voy a parar la grabación de mi programa.